¿Qué tal, gente? Vamos a analizar qué fue lo que nos dejó en este partido amistoso entre el Newell's de Loro Fabiani contra el conjunto de Mazatlán Fútbol Club en lo que es este partido amistoso que se jugó en México y que terminó en derrota 1-0 a favor del conjunto mexicano. Y vamos a hablar qué fue el funcionamiento de Newell's en líneas generales, porque no gustó para nada. Uno me dirá, Gonza, sí, es un amistoso, es para desentender, para aflojar, para que los jugadores empiecen de a poco a agarrar ritmo, pero seamos sinceros, faltan más o menos 10 días para que arranque el torneo. En el fin de semana del 14 de julio, se especula que Ñuble va a jugar el día sábado 12, pero falta poco. Lo que se vio en cancha fue bastante preocupante. Me dirán que, bueno, son amistosos, vuelvo a flashearme, pero no me gustó para nada lo que vi en cancha. No me gustó para nada lo que planteó el Ogro Fabiani en lo que fue el inicio de este partido. Jugó con tres defensores centrales, jugó con dos laterales, jugó con una mitad de la cancha con el uruguayo Fernández y Vanega para lo que era el juego, con Maroni, Herrera y Benedetto en el ataque. Pero viendo el viendo lo que uno veía de lo que trataba de hacer el Newell en cancha, es preocupante. Era preocupante, más allá de que uno me dirá, hacía más de 40 grados, era un calor insoportable. Mazatlán, en líneas generales, es uno de los equipos más débiles de la Liga MX, que en el último partido oficial creo que perdió 5-0 con América de México, y lo toma esto como una preparación previa a lo que es la Liga Mexicana. Pero en sí, de lo que vimos en cancha, lo que más preocupa es que no había un 5 de quite. Estaba en cancha, pero no lo terminó demostrando. Los jugadores de Mazatlán, que los primeros minutos veían cómo se acomodaba Newell, qué es lo que iba a tratar de hacer, y como veían que no tenía pocas intenciones de generar juego o de que sea cruzar la mitad de la cancha, empezaron a tomar la pelota, empezaron a tratar de hacer una idea de circuito de juego donde la pelota fuera por el piso, tratando de generar a lo que se pareciera una situación o acciones de ataque en contra del arco defendido por Williams Barlacina, que volvió a la lepra, interrumpiendo su préstamo con Aldo Civi, y que fue la figura del partido, del lado de Newell's, en donde tuvo en el primer tiempo una tajada que lo terminó sacando del ángulo impresionante, en donde el nivel del jugador estuvo bastante bien en lo que fue en los 90 minutos de partido, donde sacó bochas a lo loco, y que eso habla a las claras de lo que fue el equipo de Newell en la mitad de la cancha y en el aspecto defensivo, porque de por sí Mazatlán ingresaba tranquilo, no pasaba mucho sobresalto, pero siempre le faltaba 5 para el peso para concretar las acciones de peligro que se pudiese generar. En el lado del ataque del conjunto mexicano, lo que más preocupaba eran Nicolás Benedetti, el que llevaba la camiseta número 10, y el 9, Duarte, que se movilizaba por los costados, una especie de extremo, que empezó a dar problemas en esos primeros minutos del partido, pero después, pasado el tiempo, se fue apagando. Pero volviendo a lo que fue las acciones de Newell, uno veía cómo trataba de iniciar las acciones de juego. Era Barlacina saliendo con la pelota en los pies para que Cuesta o Lolo abrieran hacia los costados, para que los laterales subiesen, pero eso se notó poco y nada. Jacob jugando nuevamente en la posición de 4, como lo víamos en sus inicios cuando el técnico era Tafarel, más lo que uno trataba de generar en ataque, que era que la pelota tuviese Vanega, que se sacase la marca de encima, que tirase un bochazo largo a la espalda de los centrales de Mazatlán o de los laterales, según venía el caso, y que desbordara a Luciano Herrera, que fue y era el jugador en ataque que más trataba y que más enjundia le ponía a la hora de jugar este amistoso, porque eran Herrera,
Barlacina, algo de Vanega, que después empezó a decrecer su nivel, y el resto poco y nada. El resto poco y nada, y eso fue preocupante, porque, me repito, el campeonato arranca en 10 días y el nivel del equipo bastante lento, muy poco ritmo, poco fútbol, que era lo que uno pretendía ver, que era lo que iba a proponer Fabián en cancha. Y si esto fuera poco, fue la salida del Pipa Benedetto, el refuerzo superestrella, que tuvo su presentación, que ante los medios, el super video que le hicieron en redes sociales de Newell, que no tuvo intervención alguna en ataque, no tuvo ni siquiera una ocasión de peligro ante el arquero del conjunto mexicano. Recibía la pelota, pivoteaba, descargaba hacia algún compañero que viniese de atrás, ya sea Maroni, que era la nada misma, pelota para Herrera, o un pelotazo largo que la bajaba de cabeza, pero cuando le querían acercar la pelota, se lo notaba muy lento, con poca movilidad en líneas generales, pero cuando a los 33 minutos tuvo que salir del campo de juego porque sintió un pinchazo, sintió una molestia. Después del partido, colegas que de Rosario fueron a México a cubrir el encuentro, le hicieron la pregunta y dijo que sintió una pequeña sobrecarga y no quería forzar la situación en un partido amistoso previo a lo que era el inicio de lo que va a ser el torneo clausura. Pero es preocupante que tu centrodelantero, que va a ser titular en líneas generales de lo que va a ser este torneo, haya salido apenas a la media hora de jugar un partido. Después Fabiani empezó a meter cambio, empezó a probar jugadores, lo sacó al uruguayo Fernández en el entretiempo, lo metió a Regiardo para buscar otro volumen de juego, empezó a probar más jugadores como el pibe Navarro, ingresaba Gijena en lugar de Benedetto en la primera mitad. Tuvo dos ocasiones de gol clara Gijena, demostrando movimientos interesantes, pero que una falta de definición preocupante. Una de las pocas acciones que había hecho Maroni en la cancha, tirándole un centro justo a los pies para que definiese. Abajo, apenas al lado del arquero, era empujarla y meterla, y la pelota fue apenas por al lado del palo. Y después la más peligrosa que tuvo fue una descarga de Herrera hacia atrás, en donde Thiago Gijena remata afuera del área y la pelota pasa por al lado del otro palo, siendo las dos ocasiones de peligro más claras que tuvo Ño en el segundo tiempo. Después tuvo una Herrera que, vuelvo a repetir, era el que más quería, el que más metía. Cabezazo, la tapa del arquero, pega en el travesaño y después el defensor la termina despejando. Pero la figura fue Barlacina, que para eso se lo trajo, para la suplencia de Keylor Navas cuando no esté disponible, como fue en este caso que tuvo que jugar con su selección. Vayan a saber si después lo convocan en algún otro partido durante este segundo semestre, pero en línea general muy bien Barlacina, tuvo tapadas claves en donde si no intervenía parecía que el resultado iba a ser más abultado y no este 1-0, en donde vuelvo a destacar Duarte en los extremos, Benedetti de media punta, que terminó haciendo un golazo impresionante, que era imposible para Barracina intervenir, que la garra de afuera del área, de cara interna como venía, se las mandó a colocar, poniendo el 1-0 que terminó definiendo la cosa. Y después otros ingresos que tuvieron en cancha fue el juvenil Gómez Matar, que demostró que cada vez que tenía la pelota siempre iba hacia adelante, buscando alguna referencia, ya sea en los ataques, ya sea con Herrera, ya sea con Gijena, tratando de circular y tratar de penetrar la defensa de Mazatlán, que era refugiarse, después jugar de contra en el segundo tiempo, porque me vuelvo a repetir, laterales que no servían, un mediocampo que parecía inexistente cuando tenía que contener, porque pasaban muy tranquilos, y después tuviste el ingreso de Gasparini, que se lo nota que está flaco, pero tiene muy poco ritmo de juego. Eso se notó bastante. Tuvo alguno que otro toque, después alguna pelota parada que tuvo que ejecutar.
Pero es esto, no, uno no iba a esperar que se sacase 3 jugadores encima y que después clave una pelota en el ángulo. Pero no se vio tan mal como uno creía que iba a estar. Yo, si soy sincero, esperaba que tuviese un nivel estilo Ribair Rodríguez cuando tuvo ese debut y despedida allá por el 2019 cuando jugó con Talleres, que jugó 10 minutos, metió 2 patadas, 2 amarillas, se fue pulsado y así fue la historia. Yo esperaba esas clases de rendimiento, pero si era esto, bueno, no fue lo peor. Si soy sincero, no fue lo peor de Newell en la noche Veracruz. Pero es lo que está, es lo que tenemos. Después se verá con quién le toca a Newells. Va a ser va a jugar por el tercer puesto contra el perdedor entre Cruz Azul y Once Caldas. Así que veremos qué es lo que va a parar Fabián el día de domingo, que va a ser, quiero creer, el último partido previo a lo que va a ser el inicio del torneo clausura. Y es preocupante el nivel del equipo en líneas generales. Así que yo por mi parte me estoy despidiendo. Le vuelvo a repetir. Suscríbanse, den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y que podamos aumentar la cantidad de suscriptores y que la comunidad siga en alza como viene viniendo en estas últimas semanas. Yo por mi parte me retiro y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.